Hola a todos. De algo que a mí me parece que es realmente muy interesante y no le damos quizá la importancia que realmente tiene. Ujú. Eh, y, es, y es el tema de la autoestima. Sí. ¿Vale? La autoestima, que es que posteriormente, o sea, si realmente no tenemos una buena autoestima, nos puede influir negativamente en o sea, tantas cosas, tantísimas cosas que pueden derivar en, pues bueno, pues un tema de bulimia, de anorexia, de una gran depresión. Y estamos hablando de, nosotros ya hablamos, o sea, siempre de niños. ¿Existe el tema este de las depresiones? Sí, existe. Es Ujú. real, Claro. es- Bueno, de hecho, la mayoría de personas que acuden a un psicólogo, ¿no? O un psiquiatra, pero acuden y hacen una terapia, en este caso con un psicólogo, y por temas como tú dices, ¿no? De ansiedad, depresión, detrás, la gran mayoría de veces es por temas de autoestima. Y que en su momento no se ha tratado y bueno, nunca es tarde, evidentemente, ¿no? Pero que es básico, ya no para de cara a ayudar a nuestros hijos, sino saber que nosotros tenemos, normalmente se dice una autoestima alta, más que alta, porque sí que se dice baja autoestima, ¿no? Pero que la autoestima tiene que ser sana, sobre todo. Porque a veces se puede confundir una alta autoestima con alguien que ya se quiere de más y que entonces implica otras cosas, ¿no? Pero, pero como en todo es a su justa medida y evidentemente quererse, que es lo primero. Uh-huh. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues yo creo que principalmente radica en los padres, principalmente. O sea, ¿cómo le podemos inculcar el tema de la autoestima los padres? Natalia, tú, por ejemplo, como profesional, ¿has tenido que trabajar en alguna ocasión con niños con baja autoestima? Sí, 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 porque de hecho, como siempre, como pasa en la gran mayoría de cosas que nos suceden, ¿no? Esté relacionado también con nuestra gestión, ¿no? De emociones. Entonces, en función también de ello, nuestra autoestima, la de nuestros hijos, en este caso también mis alumnos, ¿no? Pues puede variar. Entonces, a partir de esta gestión y de potenciar esta autoestima, la podremos mejorar. Hay que tener claro por eso que pueden tener, y ya digo, yo hablo de mis alumnos y evidentemente se extrapola a nuestros hijos. Es el autoconcepto que se tiene y la autoestima que se tiene, que a veces se confunde. Que son, exacto, yo que he estado leyendo y demás, que son conceptos totalmente distintos y no siempre sabemos distinguir una cosa de la otra. Claro, el autoconcepto es como nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Es como si fuese una definición, y en la autoestima ya es una forma subjetiva de cómo lo vemos. Es decir, cómo nos valoramos en función de las creencias, de nuestras experiencias, de todo aquello que hemos ido viviendo y que por lo tanto puede ser influenciado por uno mismo, por la personalidad que tiene, pero también por elementos externos, ¿no? Como pueden ser compañeros, y de ahí que la gran mayoría de niños que, por ejemplo, que esto será otro tema, ¿no? Pero el tema del acoso escolar, claro, está relacionado con una autoestima baja. A veces no se sabe qué es lo que empieza antes, ¿no? Pero que evidentemente influye en ello. Sí que es importante ver y potenciar el autoconcepto, que es totalmente objetivo, ¿de acuerdo? Para ayudar a que esta autoestima mejore y suba. ¿No? Esto teniendo en cuenta que ya son niños que tienen una autoestima baja. Puede ser niños que evidentemente no la tengan, ¿sí? Y esto hablamos, o sea, el tema de la autoestima alta o autoestima baja, o bueno, como dice Natalia, una autoestima sana. eh, a ver, nosotras siempre hablamos de temas relacionados con la infancia, pero lógicamente esto hay que trabajarlo desde bien pequeño porque es con lo que tú vas a vivir para el resto de tu vida, ¿no? Claro. Si tú ya de pequeño no has tenido una autoestima pues sana, adecuada,
¿vale? O sea, en tu día a día todo esto te va a perjudicar porque vas a ser una persona probablemente sin personalidad. Una persona a la que se le puede Es más manipular. fácil manipular. Exacto. Una persona pues débil, sin, ¿no? Como sin empuje, sin dinámica, o sea, sin interés igual quizá para iniciativa, para hacer cosas, porque puede pensar que es que yo no soy bueno para esto o yo no sirvo, ¿no? Son este tipo de aspectos negativos los que hacen, ¿no? O, exacto, ¿no? Que tengas una autoestima baja y al final, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, yo qué sé, o sea, vas a una entrevista de trabajo y si ya vas mentalizado en que tú no sirves para esto, en que es que se te dan mal las entrevistas, aunque igual tú en el trabajo tal, pero es que a mí esto no se me da bien, pues lógicamente esto te va a influir en tu... Claro. De hecho, eso no dejan de ser creencias, ¿no? Las creencias siempre son pensamientos limitantes, ¿de acuerdo? Porque las creencias no solemos hacerlas en positivo, las hacemos en negativo. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? A alumnos, a padres, ¿no? Que si tú te has caído por unas escaleras, ¿no? Cuando pasas por esas escaleras o por donde te hayas caído, ¿no? Y pasas por ahí al cabo de un tiempo, tienes el miedo de no volverte a caer por allí, ¿no? Eso es una creencia. Cuando pase por ahí, me voy a caer, ¿no? Pero si nos toca la lotería, la semana siguiente vamos a echar, ¿no? Lo que sea y no piensas, me va a volver a tocar seguro, ¿no? Es decir, siempre tendemos a hacerlo en negativo, ¿no? Y como digo, las creencias pueden ser muy limitantes porque nos podemos autosabotear perfectamente, ¿no? Es decir, y a veces es en base a experiencias, ¿vale? Pero otras pueden ser creencias en base a algo que hemos visto, a algo que nos han dicho, ¿no? Así que es muy importante, de hecho, hablando de creencias, yo siempre recomiendo un libro de Daniel Gavarró, que lo podemos encontrar en catalán y en castellano, que es de 21 creencias que nos amargan la vida. Y está muy bien porque no nos dice esto es una creencia y tienes que eliminarla, sino como en todo y precisamente la autoestima hay que trabajarlo, es que tú seas el propio activo en mejorar aquello. Es decir, lo que te dice desde el libro es esto es así, 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 pero compruébalo porque tienes que ver esto por ti mismo, ¿no? Y es como la autoestima, por mucho que a nosotros, a nuestros hijos les digamos los buenos que son, podemos incluso crear expectativas, ¿no? En ellos y a veces sentir hasta una presión, es decir, no es fácil, ¿eh? Esta función, porque evidentemente nosotros vamos a reforzarlos, ¿no? Y a decir que pueden, que son Pero, Natalia, perfectos. por ejemplo, un error que yo creo muchas veces que cometemos, ¿no? Quiero decir, cada uno tiene unas cualidades y es bueno en unas cosas y en otras no tanto. Claro. Esto es para todos igual, ¿no? Pero algo que muchas veces pecamos los padres, ¿no? Es cuando, por ejemplo, pues un niño quiere jugar a fútbol y realmente, pues bueno, pues no se le da, no tiene esas dotes, tiene otras cualidades, pero no tiene No unas tienes dotes habilidad. especialmente para jugar al fútbol. Uh-huh. Algo creo que totalmente erróneo, ¿vale? Es decirle a un hijo, pero qué va, pero si eres buenísimo, pero si Claro. es que vamos tú, o sea, pues quizá no, o sea, pero hacerle ver precisamente el inculcarle a tu hijo, pues amor, cariño, que al final lo que puede hacer un padre para crear esa buena autoestima en un niño, simplemente, para empezar, simplemente como padre, tú quieres a tu hijo tal y como es. O sea, Uh-huh. tu hijo no tiene que demostrarte a ti nada. O sea, porque tú eres su padre, su Pero aún madre, así y simplemente por eso. sucede, ¿eh? Aún así pasa. Perdona, Claudia, que te he cortado, ¿eh? Es decir, muchos hijos e hijas sienten que tienen que demostrar a todo el mundo y a sus padres quizás los primeros, ¿no? Entonces tendríamos que plantearnos si realmente les estamos dando un nivel de exigencia demasiado alto o son ellos mismos, porque a veces son los propios niños, ¿eh? Que se autoexigen, son muy perfeccionistas y creen que tienen que estar en ese nivel, como el ejemplo que ponías de fútbol, ¿no?
Si él ya se está exigiendo mucho y realmente vemos pues, que no es su habilidad principal, pues animarlo a realizar otras actividades, sin decirle que es un desastre, pero sí pues ser sinceros, como decías, ¿no? Entonces, ayudarlos, potenciarlos y sobre todo no compararlos, ¿no? No compararlos, es algo súper importante. Pero, por ejemplo, muchas veces, o sea, los propios padres, pues esto, ¿no? O sea, pues yo hubiera deseado siempre pues ser un buen futbolista o ojalá, no sé, o a mí me hubiera gustado ser abogado y yo quiero que mi hijo sea abogado, ¿vale? Pues no pongamos esos, o no inculquemos esto a nuestros hijos. Porque al final, si tu hijo, por el motivo que sea, pues porque no le gusta, porque realmente es bueno en otra materia y no precisamente en la que tú quieres que sea, ¿vale? No forcemos esto. O sea, pues tu hijo, si no es abogado, tendrá cualquier otro oficio y será buenísimo dentro de su oficio, ¿vale? Y no le vas a querer más ni le vas a querer menos por el hecho de que siga igual tus pasos y se haga, pues esto, médico, abogado o lo que sea, ¿vale? Entonces, esa es la manera de reforzar la autoestima en tus hijos, el que él va a ser bueno, o sea, y tú lo vas a querer siempre, haga lo que haga, y al final él descubrirá por sí solo en qué es bueno y qué es en lo que él tiene que esforzarse más, ¿no? Bueno, y eso que has dicho ahora al final es súper importante porque yo iba a comentarlo. No tiene a lo mejor que dedicarse a aquello que sea más bueno, pero sí que le guste mucho, que parece que vayan de la mano y no siempre es así. Es decir, muchas veces te gusta algo precisamente porque te supone un reto, ¿no? Y entonces hay niños que quieren precisamente eso y luego en sus estudios y les cuesta muchísimo, pero su objetivo es ese, ¿no? Entonces, en ese caso, animarlos y siempre ser, como decíamos antes, ni decirle, ni mentirle, ser realista, ser realista. Bueno, tienes dificultad, si necesitas ayuda, aquí estamos, ¿no? En lo que tú necesites. Y ser, pues eso sí, ser positivo. Hay que ser realista, pero también positivo. Hoy justamente veía a través de Instagram una imagen que yo creo que plasmaba mucho esta idea de ser positivo, ¿no? Había dos imágenes de una nube, ¿no? Y lloviendo, ¿no? Eran dos dibujos y ponía, ¿cómo lo has visto? Lo has puesto tú, ¿verdad? Esa es mi historia, si no habéis ido hay que ir a verla. Explícala tú, pues. Bueno, pues había una nube lloviendo, otra nube lloviendo, ¿no? Y abajo ponía llueve. Pues a mí no me gusta que llueva, qué asco de día, ¿no? O algo así. Sí. Odio la lluvia, no vamos a hacer nada, ¿no? Y en otra de las nubes ponía llueve y ponía sí. Sí, ya está. Claro. Y Es como también nosotros, ya de por sí, nosotros tenemos ciertas cargas, ¿no? Que tenemos que ir trampeando. Si además hay elementos externos, que hablo para nosotros y nuestros hijos, que influyen en nuestro estado de ánimo, aún es mucho peor. Es decir, no es vivir, es muy difícil estar siempre happy, feliz, ¿no? A mí mis alumnos me dicen precisamente que lo que ven es la energía positiva, ¿no? Evidentemente, a lo que me dedico, ¿no? Pero no puedo estar el 100% de los días con la misma energía ni con el mismo humor, evidentemente, ¿no? Y que todos, hasta los que nos dedicamos, hay puntos que debemos decir, bueno, pues en esto a lo mejor debería mejorar, pero no me refiero a habilidades, sino de, bueno, tema precisamente, ¿no? De cómo nos vemos y cómo nos queremos, ¿no? Y es importante que todos, empezando por nosotros, para ayudar a nuestros hijos, tengamos claro que nos tenemos que aceptar, primero de todo, y entonces, y ciertas cosas que creemos que en otro tiempo nos hemos tratado mal, aceptarlo y no culpabilizarnos, para que nuestros hijos tampoco lo hagan, ¿no? Porque se culpan de ciertas cosas. Yo siempre digo que la culpa al principio quizás sirve de algo, ¿no? Para no cometer ese error otra vez, si es que es un error, pero que luego más allá no sirve para nada la culpa, porque es flagelarse sin ningún sentido y a veces incluso no has cometido nada como para
tener que ni pedir perdón ni pedirte perdón, ¿no? Entonces, hay que en este caso intentar ser muy objetivo en lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Y de cara a nuestros hijos también. Ayudarlos a aceptar críticas, que entiendan que las críticas que les podemos hacer nosotros o las personas externas, maestros sobre todo, ¿no? Las críticas, depende del maestro y del profesor, ¿no? Pero que las críticas suelen ser constructivas y más las que les ofrecemos nosotros, ¿no? Me parece súper importante el tema de cómo saber encajar una crítica. Yo la verdad es que no está en absoluto preparado esto, ¿vale? Es algo que llegué a comentar a Natalia, pero de lo que realmente no llegamos a hablar. Y bueno, yo de pequeña pues tenía una muy baja autoestima. Bueno, yo creo que es algo que le pasa, aunque no lo creamos, a muchos niños. Por supuesto, normalmente no lo sueles comentar a tus padres, pero bueno, baja autoestima en cuanto a que pues me sentía fea, sentía que, pues bueno, siempre he sido como la más grande de toda la clase, ¿vale? Que parece una chorrada, ¿no? Parece una tontería. Bueno, pues cuando tú eres niño, pues estas cosas igual para un niño no son tan tontería, ¿vale? Pues sí, yo era como, o sea, a mí parecía que era como la mamá de todos, ¿vale? Y realmente yo era de casi como que de las últimas que cumplía años, ¿no? Pero bueno, yo me desarrollé muy pronto y esto, pues, esa era pues casi como que la mamá de toda la clase. Claro, ser más alta y todo, claro. Y pues realmente bueno, como el punto ahí de todos los, de las risas, pues, de todo en general. O sea, yo he sufrido motes, ¿vale? De todo tipo, habidos y por haber, de pequeña. Yo he llegado a decirle a mi madre que no quería ir al colegio. Por supuesto llorando. O sea, yo he llegado a recibir pues insultos de una punta a la otra de la calle a grito pelado de mis propios compañeros del colegio. Y, y bueno, pues al final, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que si eres una persona que tiene una baja autoestima, todo esto como que la gente realmente te ve vulnerable y el blanco pues de todo esto, ¿no? Y en muchas ocasiones pues no se sabe gestionar o directamente se mira hacia otro lado y es súper importante para el crecimiento de un niño, ¿vale? Porque realmente era una persona sin personalidad, o sea, yo era una niña sin personalidad alguna. Como tú bien dices, pues el saber encajar pues una crítica o en un momento dado pues pues no sé, pues esto, un mote, ¿vale? Además, motes que en muchas ocasiones, o sea, luego cuando No tiene ningún sentido. que no tiene sentido ninguno, pero da igual, son motes que te dedican de manera peyorativa, ¿vale? Y que al final lo que provocan es que todos se rían, al final todo juega, ¿no? O sea, todos se unen a este juego, ¿no? Que es el que como esta persona se ve vulnerable y pues es esto, pues que no tiene ningún tipo de personalidad, se ven manejables. Bueno, porque normalmente, y lo que te debería pasar a ti de pequeña es que no tenías herramientas para salir de eso, ¿no? O sea, para poder tú sentirte mejor. Es decir, yo creo que, bueno, no sé si habías terminado, pero por lo que explicas, Claudia, que bueno, un poco lo habíamos hablado. No estoy hablando de un año ni dos, o sea, quiero decir, esto es en prácticamente toda mi etapa escolar. Porque al final es eso, como que te haces más pequeño
te haces vulnerable, débil, ¿vale? Y da igual en qué entorno al final acabas moviéndote, porque tú ya tienes ese sentimiento. Y al final, en muchas ocasiones, o sea, la persona que tengas al lado lo percibe, ¿vale? Y luego, aparte, llega pues un tema hola, cariño, un tema posterior de que ya hasta te planteas que en todo momento que si alguien está hablando, se cree que hablan de ti. Igual no lo están haciendo, pero como tú tienes ya ese baja autoestima, tú crees en todo momento que lo hacen. Claro. Es que, bueno, aquí, Claudia, habría varios aspectos, ¿no?, a tener en cuenta. Por un lado, yo comentaba, ¿no?, lo de ver si son críticas constructivas o destructivas, ¿no? Si son constructivas, nos ayudan a crecer, ¿no? Y no tomarlas como destructivas. Pero evidentemente, y como te pasó a ti, las críticas eran totalmente destructivas. Si tú no tenías una base ya de autoestima sana y más alta en este sentido, fue cuando las críticas destructivas en este caso aún te hicieron bajar más la autoestima y eras un blanco mucho más fácil. Si te fijas, seguramente, aunque cambiaras de entorno, ¿sí?, de por sí ya eras una niña probablemente en la que ya se fijaban en ti para atacar, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Porque evidentemente sin quererlo ya estamos transmitiendo y sobre todo que quede clarísimo que no lo estoy diciendo porque sea culpa de los niños, ni mucho menos, y en este caso tuyo, todo lo contrario, porque yo creo que es tan grave como que otro día, la semana que viene, en todo caso podemos hacerlo, hablar del acoso escolar, que eso también es otro tema muy importante, y saber cómo se debería actuar, ¿vale? Pero que es muy importante ayudar a nuestros hijos, y en este caso, como te pasaba a ti de pequeña, en reforzar autoestima para decir, bueno, no me tiene que influir tanto, ¿de Y acuerdo? Natalia, ¿cómo diría? No, a veces no le das importancia. Sí, escucha a tu hijo. Si algo, si se ha abierto y te está expresando algo, escúchale. Yo Luego siempre ya posteriormente valorarás. Claro. Pero si tu hijo realmente te expresa algo, escúchale. No, no te lo tomes como algo, de niños. esto es algo que tú, sabes, que tú te imaginas. No, 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 Bueno, no, es que no les quitemos quizá, o la sea, importancia. escucharle, ¿vale? O sea, es muy importante escucharle. No le quites ese valor, porque para ese niño lo que te está explicando es realmente importante, ¿vale? Es que eso es, yo creo que en todo y desde pequeño. Es decir, si a un niño muy pequeño viene llorando porque se le ha roto una hojita, para él es un drama. Entonces, aunque para nosotros esto puede parecer una tontería porque puede coger otra hoja del parque, para él es importante. Así que debemos primero escucharle, para empezar, ¿no? Y luego darle la importancia que tu hijo cree que tiene y gestionarlo, buscar una solución. Pues vamos a buscar otra hoja, pero no decir, va, da igual, ¿no? Porque para a él o ella no le da igual. Para eso él en ese momento a lo mejor es un problema o algo que tiene que madurar y que tiene que gestionar. Por eso hablaba antes de la gestión de las emociones, ¿no? Lo importante que son, porque hay que sacarlo y aprovechar. No, y que además esto, pues como tú bien dices, el tema del acoso escolar da para otro directo, pero que al final puede derivar en algo realmente grave. ¿En serio? Sí. Realmente grave. Puede derivar en por ejemplo, pues el tema de los estudios que baje, ¿no? O sea, o sea, es que al final engloba tantas cosas, el sentir que tú pues no sirves, o sea, o que no eres bueno estudiando, que es que engloba muchísimas cosas. Claro, por eso decíamos antes que personas con ansiedad, depresión, con ataques de pánico, muchas veces la raíz está ahí, ¿sí? En esa autoestima
que no ha estado cuidada y que, bueno, por no saber, porque es que no sabemos gestionar nuestras emociones. Y a partir de ahí vemos pues que el origen muchas veces ha sido de no confiar en nosotros mismos, de las creencias como antes comentaba, ¿no? Y al final el problema muchas veces es que cuando te repiten algo muchas veces, aunque sea mentira, te lo terminas creyendo. Y ahí está el problema. Porque no puedes salir de ahí. Porque al final... Por eso es muy importante, ¿no? Y yo como madre os digo que es algo que yo en algún momento he hecho, pero que creo que es importante que nos demos cuenta de que es algo muy negativo lo que hacemos, ¿no? Y es, por ejemplo, dame un segundo que voy a cerrar la puerta. Qué bonito. Por ejemplo, ¿vale? Algo que yo he hecho con Carla bastante, pero que me he dado cuenta que haciendo esto era una manera incorrecta de gestionarlo, ¿vale? Y es que Carla es muy llorona. No, porque la estoy casi clasificando y encajonando y ella, por más que tenga 3 años, o sea, sabe perfectamente, exacto, sabe perfectamente que es yo, o sea, es que mi madre dice que yo soy llorona y si es que mi madre dice que yo soy llorona es que es verdad, es que soy una niña llorona y que estoy todo el día llorando. Pues al final esto es como al niño que tú, que este niño que te oye y dice, no, no, es que este niño, es que mi hijo es malísimo en matemáticas. Pues si tu hijo te escucha y te dice que es que mi hijo es malísimo en matemáticas, no le va a poner empeño ni entusiasmo ni ganas en absoluto, porque tú estás encajonando en que tu hijo es malo en matemáticas. Es que yo creo ¿qué ganas? Claudia, con lo que estás diciendo, me viene a la cabeza el que yo comento siempre que hay que decir, no como adjetivo de nuestros hijos, sino como habilidad o definición. Es decir, es muy distinto decir que Carla llora mucho y que ella sepa que realmente llora mucho a que es llorona, ¿no? Es como, se ve muy claro quizás cuando decimos que alguien es tonto o ha hecho una tontería. Y es muy diferente, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ¿no? Bueno, ser consciente de, bueno, su habilidad no son las matemáticas, es otra cosa, lo que decíamos, ser realista, pero si ya le dices, no, no, es que eres malo, pues toda su vida va a creer que es malo, cuando a lo mejor es según el tema. Yo lo creía que era malísima en mates, hasta que saqué un 10 en mates, y era por el tema, no es que sea un portento en mates, pero luego, incluso cuando yo estudiaba, me fui, todas las ciencias que podía haber las hice, ¿no? Y no era lo que más dominaba, pero me di cuenta que dependía del tema, la motivación y bueno, ¿no? Y muchos aspectos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Del vigilar mucho cómo decimos las cosas, porque las afirmaciones que nosotros hacemos nos las hacemos a nosotros mismos y nuestros hijos se hacen autoafirmaciones. Y entonces las tenemos que convertir en positivo. Total. ¿Sí? Entonces, y bueno, lo que hablábamos de la aprobación, ¿no? Si mi madre o mi padre ya está diciendo esto, es que es así, ¿no? Y yo quien quiero, según qué edades sobre todo, lo que quiero, luego ya hay otras fases, pero es la aprobación de mis padres. Entonces, si ellos, claro, ya de por sí nosotros tenemos una gran influencia, ejercemos una gran influencia en nuestros propios hijos. Entonces, el concepto que nosotros tengamos de ellos y lo que nosotros le traslademos a nuestros hijos va a influir muchísimo. Claro. Si de por sí nosotros ya tenemos que ir un ejercicio bueno para nosotros mismos, y si vemos en función de cómo veamos la autoestima de nuestros hijos, es eliminar la voz crítica, ¿no? De pequeños no se tiene tanto, ¿no? Pero de adultos sí, ¿no? Y podemos hacer el ejercicio de ver qué cualidades positivas tenemos, ¿no? Y qué cosas hemos conseguido a cualquier nivel. ¿Sí? Ya sea académico, ya sea profesional, en el caso de nuestros hijos a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel como persona. Yo hay niños que les digo, si tú un día te has sentido feliz porque había una viejecita que
no podía cruzar la calle y le has ayudado, y eso para ti es un logro, tenlo en cuenta, porque dice mucho de ti como persona, ¿no? Porque siempre parece que la autoestima va ligada a aspectos así, y son físicos, son de habilidades, y son al final de cómo somos como persona, ¿no? Entonces, ayudarles a encontrar, no decírselo nosotros, ¿no? Que eso también tenemos mucha tendencia. Pero si tú eres, ¿cómo no vas a tener nada bueno? Si eres buenísimo en tal, pero si él no se lo cree, tiene que ser él el que se dé cuenta realmente que aquello, porque puede decir, sí, me dicen que dibujo bien, pero a mí me parece que no tanto. A lo mejor es una autoestima baja, pero a lo mejor cree que tiene otros aspectos mucho mejores. Entonces, bueno, ayudarlo a salir esos logros y esas cualidades positivas, y yo les hago hacer una lista directamente, una lista de todo aquello que tienen para, bueno, para sentirse bien y sentir cómo realmente son. Lo que hablábamos del autoconcepto, ¿no? De cómo soy y realmente me quiero en consecuencia. Uh-huh. No te preocupes. Sí, sí. Bueno, hablando de ellos, claro. A ver, pues así ya. A ver, que voy aquí. Me he quedado sin silla. Ah. Ya. Un aspecto muy importante que para ayudar a nuestros hijos también, y bueno, hablo de nuestros hijos, pero hablo de nosotros también, a tener una buena autoestima, es hacer ejercicio. Y hacer ejercicio nos libera, ¿no? Las hormonas de la felicidad, que se llama, ¿no? Entonces, nos hace sentir mucho mejor, descargamos también toda esa rabia que podemos tener, ¿no? Y todo aquello que no nos gusta. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el deporte, pero hay que buscar a través de algún aspecto físico el cómo descargar y poder nosotros, a través de las endorfinas, tener un subidón que nos haga sentir muchísimo mejor. Y bueno, de hecho, nosotras nos lo estamos aplicando por diferentes motivos, ¿no? El inicial, bueno, quizás también en mi caso, quizás uno de los motivos también era de autoestima, por el tema que, bueno, yo ya voy diciendo en redes, ¿no? El tema de mi pérdida de peso a través de la alimentación y del deporte, ¿no? Así que también está ligado. Eso es. Sí, sí. Y bueno, que eso, que siempre digo que nosotros hablamos en todo momento de niños, pero que también hay muchísima gente adulta, ¿no? que tiene esa baja autoestima. Y al final, si tú no te quieres, eso es lo que tú vas a transmitir a tus hijos. Y realmente tú quieres transmitirle eso. Claro. Que nadie disfruta teniendo una baja autoestima. Así que creo que es súper importante el saber y el empezar a querernos ya, tal y como somos. Y desgraciadamente estamos en una sociedad que esto es complicado, ¿eh? Muy complicado. Bueno, porque por lo que decíamos también, Claudia, antes de la aceptación de los demás, muchas veces está antes el que me quieran antes que quererme, y es precisamente lo contrario. Me tengo que querer yo y luego los demás me van a querer. Y puede ser, incluso hay gente que tiene una autoestima baja y le quieren, no quiero decir que no, y evidentemente lo que decíamos, ¿no? Podemos tener un hijo o una hija con la autoestima baja y nosotros quererle, pero me refiero ya, va más allá cuando somos adultos en cuestión de pareja, ¿no? Que se busca a alguien que te haga feliz cuando la primera que no te haces feliz puede ser tú misma, ¿no? O tú mismo. Bueno, es que como digo, puede influir tan negativamente tener una autoestima baja, es que tú, si tienes una baja autoestima, es difícil que vayas a encontrar incluso o que vayas a tener una relación de pareja sana. Claro. Porque normalmente a quien tú vas a buscar es a una persona de la que tú normalmente dependas. Dependas en general, ¿por qué? Pues porque quizá tú no te ves capaz probablemente para hacer X cosas, y entonces tú te escudes o te apoyes en esta otra persona que va a ser tu pareja. O sea, es que influye
Al final es, ya os digo, creo que no le damos realmente la importancia que el tema de la autoestima tiene realmente. Sí, Que es por eso es importante si importante. vamos detectando ciertos aspectos en nuestros hijos, que empecemos, evidentemente no hace falta verlo para empezar a actuar en consecuencia, ¿no? Pero sí que evidentemente si vemos detectores de este tipo, ¿no? Pues actuar y si hay hermanos, lo que decíamos antes, no comparar con otros niños ni con hermanos, cada ser somos únicos e irrepetibles, así que así debemos tratarnos y tratar a nuestros hijos. ¿Sí? Claudia, a mí se me ha quedado congelada. No sé si a todo el mundo o a mí. Mónica, ahora que te habías quedado congelada. Yo pensaba que eras tú porque digo, la acabo de perder. Sí, sí. Pues Bueno, nada. pues no sé si alguien por aquí quiere decir algo. Sí, si Y quieren os digo que comentar. cada vez somos más los que vamos, estamos por aquí, ¿eh? Y bueno, Sí. y todas conocidas, en fin, por Uh-huh. aquí cada vez ya somos más los que, en fin. Los que nos vemos los domingos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis nada más, ¿quieres avanzar entonces, Natalia, de qué vamos a hablar la semana que viene? Aunque bueno, yo más o Pues menos... un poco lo comentábamos antes. Hoy se te vuelve a cortar. Yo, bueno, por lo menos veo como que pierdes conexión. Bueno, voy avanzando. Es que veo que como que se te entrecorta. Pues bueno, sí, un poco lo hemos comentado antes y creíamos que al hilo del tema de hoy iba muy bien hablar el próximo domingo de acoso escolar, ¿de acuerdo? Porque ya no se trata solo de temas de autoestima, aunque evidentemente hay una parte importante en cómo se sienten las personas que sienten acoso, pero bueno, a nivel escolar y a nivel como padres, como siempre, pues conocer por lo menos Yo creo que Natalia qué influye muchísimo el tipos. tema de la autoestima. Yo creo que una cosa también va ligada un poquito a la otra, porque la mayoría de las ocasiones, cuando tú tienes una autoestima, una buena autoestima de ti mismo, ¿no? Un buen concepto también de tú mismo, da igual lo que te digan, da igual lo que te digan, que tú no te lo vas a creer, no te va a afectar negativamente, yo creo que es súper importante. Pero sí, la semana que viene hablamos sobre un tema delicado, muy delicado, que es el acoso Porque, escolar. y además es que como padres tenemos que estar alerta a que nuestros hijos no solo no sean acosados, sino que no sean los acosadores o que no sean personas, bueno, niños y niñas que observen y no hagan nada, porque también tienen parte de culpa en ese sentido, ¿no? Totalmente, Y totalmente. hablando lo que decía antes, ¿no? de la culpa que no es positiva, pero sí que no ayudan en ese sentido. Sin hablar de culpables, pero no ayudan. Así que bueno, el próximo día ahondaremos en ese aspecto y cómo enfocar. Y bueno, es como decías, un tema complicado, ¿no? Pero desde, bueno, Pero que está a lo la que orden podemos del día, hacer aquí desde los desgraciadamente, directos, pues pincelar. Natalia, que es un tema que está a la orden del Perdona, es día, que se ha cortado. que Sí, es un tema realmente que está a la orden del día. O sea, sí. eh, sí, sí, y creo que Sí, por eso lo hablaremos también. Uh-huh. así es. Sí, sí. Bueno, Muy bien. Pues pues nada, como muchas siempre, gracias muchas a gracias a todos. todos los que habéis estado Eso es. y nos vemos la semana que viene. Quedará grabado Besito, como chao. siempre, ¿vale? Lo grabaremos o bien en el perfil de Natalia o bien en el mío. Y si no, pues como dice Natalia, también lo podréis ver en el canal de YouTube de Natalia Luján, ¿vale? Porque se quedará, Eso, suele ahí colgado. subirlo siempre, ¿vale? Así Muy que bien. gracias a Pues todos, hasta el próximo gracias. domingo. Hasta luego. Chao.